Veamos un ejemplo. Se utilizará un material plástico para fabricar la campana de una lámpara de mesa, como la que se muestra en la fotografía. Acá está la lámpara. Lo que yo quiero fabricar es esta campana de acá, utilizando un material plástico. Se estima que cuando la lámpara está encendida, el calor generado por el foco hará que la temperatura de la campana llegue a 55 grados centígrados. Es decir, esta parte de acá se va a calentar y se estima que la temperatura del material va a ser 55 grados. Para fabricar la lámpara se cuenta con los siguientes materiales. Tengo polietileno de alta densidad, que se representa como HDPE, es semicristalino, su temperatura de transición vítrea es 41 grados centígrados y su temperatura de fusión es 121 grados centígrados. Tengo polietileno de baja densidad, se representa por LDPE, es amorfo y por tanto solamente tiene la temperatura de transición vítrea 35 grados centígrados. Como es amorfo, no tiene sentido hablar de una temperatura de fusión. Y tengo el PVC, cloruro de polivinilo, es semicristalino. Al ser semicristalino tiene una temperatura de transición vítrea, en este caso es de 2 grados centígrados, y una temperatura de fusión de 85 grados centígrados. Entonces necesito escoger uno de estos tres materiales para fabricar la lámpara. ¿Cuál o cuáles de los tres materiales, porque puede haber más de uno, seleccionaría usted para fabricar la lámpara? Entonces veamos. Para hacer esto vamos a hacer un gráfico como el que se muestra acá. Tengo el polietileno de alta densidad semicristalino. La temperatura de transición vítrea es 41 grados centígrados. La temperatura de fusión es 121 grados centígrados. Los polímeros semicristalinos se pueden usar entre T sub G y T sub M, por tanto este es el rango de temperaturas de uso de ese material. Tengo el polietileno de baja densidad, este material es amorfo, tiene una temperatura de transición vítrea de 35 grados y los materiales amorfos se pueden usar por debajo de la temperatura de transición vítrea. Y tengo el PVC semicristalino, su temperatura de transición vítrea es 2 grados centígrados, su temperatura de fusión es 85 grados centígrados y los polímeros semicristalinos se pueden usar entre T sub G y T sub M. Este gráfico lo hago a escala para poder poder comparar los materiales. Luego, veamos, yo quiero usar la lámpara y me dijeron que mientras la lámpara esté funcionando, su temperatura va a ser de 55 grados centígrados. Entonces trazo acá una línea a 55 grados centígrados atravesando los tres materiales. Y no me lo dice el problema, pero es claro de que la lámpara no va a estar encendida todo el tiempo. Cuando la lámpara se apague, la campana va a estar a temperatura ambiente. La temperatura ambiente siempre va a ser 25 grados centígrados para nosotros. Entonces la otra temperatura de funcionamiento es temperatura ambiente. Trazo una línea a 25 grados centígrados para la lámpara. Entonces veamos, el polietileno de alta densidad va a funcionar muy bien a los 55 grados. 55 grados está en el rango de su temperatura de uso, pero a temperatura ambiente, la temperatura ambiente está por debajo de su rango de temperatura de uso. 25 grados centígrados es menor que la temperatura de transición vítrea. Entonces lo que se espera es que cuando la lámpara esté apagada, el material sea quebradizo. No se debe seleccionar entonces porque cualquier golpe va a hacer que este material se quiebre. Veamos el polietileno de baja densidad amorfo. Este se puede usar por debajo de su temperatura de transición vítrea, 35 grados. La temperatura ambiente cae allí y a temperatura ambiente está bien, pero cuando se encienda la lámpara y la campana alcance los 55 grados, estaríamos acá, él va a estar por encima de su rango de temperaturas de uso. A 55 grados, el polietileno de baja densidad amorfo va a fluir debido a la temperatura, debido a su propio peso se va a deformar. Entonces, si yo hago la lámpara con este material, lo que va a ocurrir es que la lámpara se va a deformar con el calor.
este material no lo puedo utilizar. Y finalmente tenemos el PVC semicristalino, es este que está acá. La temperatura ambiente, tanto la temperatura ambiente como la temperatura de funcionamiento caen dentro de su rango de operación, que es entre 2 y 85 grados. Entonces este material va a funcionar bien cuando la lámpara está encendida y va a funcionar bien cuando la lámpara esté apagada. Entonces este material mantiene su geometría en ambas temperaturas. El material que yo debo seleccionar para hacer la lámpara es el PVC semicristalino.